Hoy es el día del Señor, día separado para la adoración a nuestro Dios y también para meditar en su palabra. Le invito por favor a abrir su Biblia. Abra su Biblia en el libro de Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 9. Estamos siguiendo la lectura y nos toca ahora el capítulo 9. Dice así la palabra de nuestro Dios, por favor, atentos. Hechos capítulo 9, verso 1 al verso 9. La santa palabra de nuestro Dios dice: mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecían al camino. Fueran hombres o mujeres. En el viaje sucedió que, al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús a quien tú persigues, contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver, así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego 3 días sin comer ni beber nada. Vamos a orar a nuestro Dios, vamos a pedir su dirección. Oremos. Señor nuestro Dios y Padre, gracias te damos por esta tu palabra, que podemos ahora meditar, podemos ahora extraer de verdad de ella verdades profundas para nuestras vidas. Te agradecemos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, estamos en el capítulo 9, estamos avanzando, estamos ya ahora delante del relato de un personaje importante para el cristianismo. Pero en esta fase de la vida de este hombre, no todo era, ¿cómo podríamos decir así? En las biografías no siempre hay historias bonitas, ¿no es verdad? También hay momentos difíciles, también hay momentos oscuros, también hay en la historia momentos en los que se cuentan cosas que quizás se pudiesen obviar, pero para ser honestos, deben de ser contados. Y quiero que podamos meditar en esta mañana, en esta oportunidad, sobre algo que quiero plantear para ustedes como título. El título, que luego vamos a ir entendiendo el por qué, tiene que ver con esta luz que derriba.
han percibido en la lectura bíblica que hay una luz, pero también la gracia que dice levanta. Por un lado, entonces, la luz que derriba, y por el otro lado, la gracia, que es el favor inmerecido, que es algo que tú y ni yo merecemos, pero que nos dice, levanta. Muy bien. ¿De qué cosa está hablando el texto? ¿Cuál es la idea que trae este texto para nosotros? Y quiero plantearlo de esta manera. Este texto va a contar la historia. Lucas, que es el escritor de este texto, va a narrar cómo Cristo viene y derriba el orgullo de este hombre. Pero no solamente lo derriba, sino que lo levanta con esta gracia que hemos dicho. Y lo que pasa en la vida de este hombre no es solamente con Saulo, es también con cada uno de nosotros. Y quisiera iniciar con una pregunta que me gustaría que la vaya repitiendo, recordando en el transcurso de este sermón. Esta pregunta es importantísima. Es tan importante que trae consecuencias para la eternidad, para la posteridad. Yo sé que hay jóvenes aquí, hay personas adultas aquí, hay hijos, madres, padres, abuelos, bisabuelos quizás, pero la pregunta es para todos. Esta pregunta es, ¿conoces a Cristo? ¿Conoces a Cristo? ¿O solo sabes acerca de Cristo? La pregunta entonces es tan profunda que viene a cuestionar un poco, ¿cómo se diría? Escarbar dentro de tu corazón aquello que tú crees, que es, ¿conoces a Cristo o sabes de Él? Yo voy a ir explicando esto en esta mañana. Pero brevemente, díganme si ustedes, ¿qué piensan de esto? Una cosa es conocerme, ¿verdad? Y creo que es lo más importante. El conocimiento es algo, no es solamente algo intelectual, algo teórico, algo académico. Yo sé que Jesucristo, sé que esto de aquí de Él, sino que quiero que podamos meditar en esta mañana sobre la relación personal. Una cosa es saber, pero otra cosa es conocer a partir de una realidad, de una relación, de una convivencia diaria, de una caminar con Él diariamente. Y quizás tú puedas relatar hechos históricos, versículos memorizados en la niñez, en tu adolescencia. Quizás ahora mismo puedas citar texto tras texto sobre doctrina, sobre conocimiento. Pero estoy hablando de un encuentro vivo, donde la fe transforma tu corazón, donde tus deseos son las prioridades de Dios, son el conocer a Dios. Y se está dando cuenta usted que este no va a ser un sermón no va a ser simplemente un llamado, un saludo a la bandera, va a confrontar nuestros corazones. Quizás en el pasar del tiempo has visto la realidad que tienes la capacidad de colocar informaciones, ¿no? Puedes hablar de justificación, puedes hablar de salvación, puedes hablar de conceptos importantes dentro de la vida cristiana. Pero si esta realidad no está confrontando tu corazón, mi querido hermano y hermana,
si esta realidad no está confrontando, no hay una rendición delante del Señor, no hay una obediencia delante del Señor, como has hecho algunas lecturas en esta mañana al inicio del culto. O sea, si esta verdad no está transformando, simplemente sabes y no conoces. Puedes citar y puedes cantar muchos cánticos hermosos, bellos. Puedes quizás recordar hechos en el pasado de tu historia, de tu comunión con Dios, quizás de retiros, de encuentros, etcétera, etcétera, de acciones en las que has participado. Pero si esta realidad no está transformando tu carácter ni tu vida interior, es importante que pases a conocer. Esto puede convertirse solamente en el hecho de saber. Y es verdad, sabemos muchas cosas, pero necesitamos conocer. Y eso nos lleva a una experiencia de vida. Puedes saber quién es Cristo y decir, sí, Cristo es Él, es mi salvación. Pero si esto no es realidad en tu vida, necesitas confrontar tu corazón. Necesitas permanecer en Él. Necesitas que tu corazón sea sometido a este escrutinio de confrontación de tu corazón, de tu vida, de tu práctica delante del Señor. Muy bien, entonces de esto se trata ese texto, de conocer y de saber. Conocer es una relación, saber todo el mundo sabe, pero conocer es algo que te estoy invitando esta mañana, en este momento, a poder conocer de manera experiencial, de manera viva, de una relación viva con el Señor. Entonces hay una diferencia grande. Y quiero que puedas pensar en esta mañana en no solamente saber, porque saber, podríamos decir, todas las personas saben, pero conocer es una realidad distinta para el cristiano. Quiero que podamos entonces, abra su Biblia en el libro de Hechos, el capítulo 9, manténgala abierta. Mantenga el libro de Hechos, el capítulo 9, y recuerde que estamos hablando de alguien importante en la vida cristiana. ¿Quién es el personaje que está? No digo que es el centro, pero sí de quién se está hablando en este texto. Hechos capítulo 9. ¿De quién? Encuéntrenme en el texto un nombre. Saulo. ¿Quién era Saulo? ¿Saulo era acaso por ventura alguien que él se manifestaba ateo? ¿Él renegaba de Dios? ¿Cuál era la característica de este hombre, Saulo? Él no era un pagano, era un criminal común, no era alguien que decía, Dios, no creo en Dios. Era por el contrario una persona religiosa. Era un religioso celoso, intachable según la ley. Mire lo que dice en uno de los textos de la Biblia. Circuncidado al octavo día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Este era Saulo, alguien de la cual nosotros podríamos decir, yo quiero ser como él, yo quiero tener ese pedigrí, yo quiero tener ese linaje. Pero recuerde, este es un hombre que sabe, este es un hombre que sabe. Tiene conocimiento, dice que él es circuncidado, cumplió las normas, este es alguien perteneciente a una tribu, verdadero hebreo, interpretaba la ley, era fariseo. En cuanto al sede,
en cuanto al celo. O sea, era alguien que era muy cuidadoso con aquello. Era su estilo de vida, era su manera de ser, es lo que él respira diariamente en su vida, que dice perseguidor de la iglesia. Aquí quiero detenerme con usted para poder pensar y poder aplicar esto a su vida y a mi vida. ¿Cuál es el propósito de tu existencia? ¿Para qué Dios te ha llamado aquí a este mundo? ¿Por qué Dios te ha creado? Este hombre cree que su existencia es de ser perseguidor. Él es un cazador. Y él se llama a sí mismo Itacha. ¿No es interesante ver esto en un hombre? ¿No es interesante ver que el propósito de existencia está claro? ¿No? Hoy la gente dice y se dan consejos muchos en esta línea. Define qué es lo que quieres en esta vida. ¿Cómo te ves de aquí a 3, 5 años? ¿Cómo tú te visualizas? Y ciertamente Saulo podría definirse, pero una vez más, este hombre sabe y no conoce. Entonces estamos en el libro de Hechos, el capítulo 9, en el verso 9, para poder conocer. Y no es solamente ya conozco este texto, ya lo sé, ya lo he escuchado tantas veces, pero quiero que podamos apreciar nuevamente el texto para extraer de ella la enseñanza a nuestros corazones. Porque recuerde, esta enseñanza es tan importante que tiene implicancias para la eternidad. Y una de las preguntas que hemos hecho al iniciar y quiero recalcarla es, ¿usted conoce a Cristo o sabe de Cristo? Por favor, hágase esa pregunta y no necesita responderla. Delante del Señor, ¿usted conoce qué significa una relación con Cristo o usted sabe que podemos contar historias? Sí, yo puedo, yo sé los libros de la Biblia, sí, yo sé qué año nació, sí, yo sé que esto pasó, que esto sucedió. Vamos entonces al libro de Hechos, el capítulo 9, versos 1 al 2, que más o menos dicen lo siguiente. Y Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. ¿Qué significa amenaza? Da la idea de estar inhalando y exhalando. Inhalando y exhalando. Podríamos decir que esta persecución era el motivo de su existencia. Y aquí yo quiero que puedas tú pensar junto conmigo, ¿cuál es el propósito de tu existencia? ¿Para qué existes? Para Pablo, para Saulo, perdón, su motivación era ser el cazador, era ser quien está atrás. Su celo lo empuja más y más lejos para detectar quiénes son estos hombres y mujeres que son del camino. Su proyecto de vida es la de ser un perseguidor. Quiero ahora detenerme junto a ti, frente a ti, yo mismo también en esa pregunta. Si Saulo estaba persiguiendo y él se cataloga, él se llama como el perseguidor, ¿qué cosa andas persiguiendo tú? ¿Qué andas persiguiendo en la vida? Recuerde o perciba que este hombre tiene con propósito de su existencia perseguir a los del camino.
Y quizás tú estás persiguiendo cosas, títulos, bienes, y has dejado de conocer a Cristo. Entonces lo que nos está mencionando este texto, que este hombre tiene un fin principal, que es la de ser un perseguidor. Y atención, este hombre que cree que la voluntad divina o para él, que ha sido llamado, es para cazar, para perseguir a todo aquel que va contra de la religión que él cree que es la correcta, porque él vive en esa religión. Este hombre es un religioso, de la cual tú y yo quizás podríamos decir, yo quiero seguir el ejemplo de este hombre, porque este hombre es celoso, pero vive una enemistad contra Cristo. En esta religiosidad él cree que está sirviendo a Dios, pero está combatiendo contra él. Hemos visto que en el texto, abra su Biblia por favor, en Hechos el capítulo 9, dice así su palabra: mientras tanto, aún Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presa a Jerusalén a todos los que pertenecían al camino, fueran estos hombres o mujeres. ¿No le parece interesante, confrontando un poco hoy lo que se enseña? ¿No le parece interesante, importante poder meditar en aquella enseñanza que circula tras su vida, tras su familia? Enseñanzas que se van diseminando, como diciéndonos siempre, recordándonos, define cuál es el propósito de tu vida. Y cuando recordamos que la propia palabra del Señor ya define el propósito de nuestra existencia, que es glorificar a Dios y vivir para gozarnos y deleitarnos en Él para siempre. Nuestro deleite no está, nuestra alegría no está en las conquistas. Nuestra alegría no está en capturar, como estamos viendo en el texto, no está en perseguir. Podemos decir que Saulo era un religioso, que tenía el deseo, que tiene ese deseo de capturar, de tomar preso a aquellos, sean hombres o sean mujeres. Pero este hombre es tomado por el orgullo. Este hombre actúa con dureza de corazón, no con humildad. Este hombre se convirtió en un religioso más. Yo quisiera dejar en consideración para ustedes una frase de un puritano que se llama Thomas Watson. Él dice lo siguiente. Escuche, por favor. El corazón del hombre es como un río. El corazón del hombre es como un río. Cuanto más lejos corre de su fuente, más turbio se vuelve. Una vez más, el corazón del hombre es como un río. Cuanto más lejos corre de su fuente, más turbio se vuelve. Podríamos decir entonces, aplicando esta realidad, si tu corazón es como este río que corre lejos de la fuente, más turbia se convierte el agua.
¿Qué nos está enseñando? ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué reflexión nos deja? Que necesitamos volver a la fuente, que necesitas evaluar tus conceptos, que necesitas confrontarle delante de la realidad, de volver a la fuente principal. Y podríamos aplicar esto a la mujer samaritana cuando el Señor de él dice, dame de beber, dame de beber. Y la mujer dice, ¿no te parece extraño yo una samaritana dando de beber a una persona como tú? Y el Señor dice, si supieras quién te está pidiendo agua, que puede darte agua, ríos de agua viva. Hay otro autor que da la idea, John Owen, habla que el pecado se disfraza, no se presenta como lo que es. A veces se viste de celo, de religiosidad, de deber, de necesidad. Y para Saulo esto era normal, esto era parte de su vida. Dígame si no es realidad esto. Luego de que David comete un pecado, está viviendo en pecado, distante del Señor. David vivió meses sin reconocer su pecado, hasta que el profeta Natán le dijo, tú eres aquel hombre. David está pensando que no se trataba, no era de él. Él está pensando, son los otros los pecadores. ¿Cómo puede pasar esto? ¿Cómo puede haber tamaña injusticia? Y Natán lo observa y le dice, el pecador eres tú. Podemos ver también esto en la vida del hijo pródigo, quien luego de despertar, dice el texto que volvió en sí. Y antes estaba fuera de sí. Entonces es importante que puedas en esta mañana, en este momento, no es por casualidad que estás aquí y es importante que puedas evaluar tu corazón a la luz de su palabra y no a la luz de lo que dice ahí afuera, por así decirlo. Vamos de los versos 3 al verso 6. Dice el texto, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Interesante porque dice repentinamente. ¿Hubo alguna planificación? O sea, ¿él sabía lo que estaba pasando? No, fue de un momento a otro, repentinamente dice. ¿Qué sucede algo? No hay planificación, no hay un cronograma, no se le avisa con tiempo. Y es la llegada del Señor a la vida de este hombre que tiene su vida direccionada para sí, que vive en una religiosidad, pero el Señor se le acerca, se le presenta repentinamente. Es una interrupción divina, es una interrupción que viene de parte de Dios para la vida de este hombre que vive ensimismado, religioso, que cree que está en lo correcto. Pero es la presencia misma de Dios delante de este hombre que pasa a ser confrontado por su vida. Saulo cae ante la presencia de Dios y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
Elmer, Elmer, ¿por qué me persigues? ¿Por qué crees que estás en lo correcto? Pero este llamado de decir Elmer, Elmer, o Saulo, Saulo, o sea tu nombre, quieras colocar ahí tu nombre, es un trato amoroso de parte de Dios. Es como si dijera Abraham, Abraham, Moisés, Moisés, Samuel, Samuel, Marta, Marta. Es la voz de Dios hablando y dirigiéndose a cada uno de nosotros con amor. Y el Señor le dice, yo soy a quien tú persigues. Yo soy a quien tú persigues. Dígame si no hay una mayor confrontación delante de una vida religiosa, de que el propio Señor se presente y le diga, yo soy Jesús a quien tú persigues. Yo soy Jesús que viene a confrontar tu religiosidad, tu manera de entender la vida. Yo soy Jesús quien viene a confrontar tu vida llena de egocentrismo, lleno de planes, distanciado de mí. Y el texto nos dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. El aguijón era una vara con una punta que buscaba guiar a los bueyes. El buey cuando reaccionaba, cuando recibía los golpes, se lesionaba, porque esta vara producía un daño en la vida de este animal. Al patear, él se golpeaba. Al patear, este animal se golpea. Y esta resistencia religiosa de este hombre, el texto nos dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Te vienes golpeando a ti mismo. Y es interesante porque el Señor aquí se relaciona con la iglesia. Saulo, 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 Saulo. Yo soy a quien tú persigues. El Señor se identifica con aquellos del camino. Aquellos eran llamados en aquel tiempo los del camino, aquellos que seguían a Cristo Jesús, los discípulos que caminaban tras el Señor eran llamados los del camino. Y el Señor se identifica con ellos. Él dice, dura cosa de dar cosas contra el aguijón. Ellos son míos y yo soy de ellos. Podemos decir entonces que el Señor se identifica con su iglesia perseguida. Podemos decir que el Señor ingresa en la historia para identificarse con cada uno de nosotros. Él conoce tu realidad, Él sabe tus angustias, Él conoce tu situación. Él sabe de tu necesidad y te confronta. Pero también se identifica. También se identifica. En este contexto, los del camino, la iglesia viene siendo perseguida. Y tú que eres parte de la iglesia, ¿cuáles son las situaciones que vienes enfrentando? La iglesia como sí enfrenta también dificultades, nosotros enfrentamos dificultades. Y de manera particular también cada uno de ustedes enfrenta dificultades. Pero el Señor se identifica con ellos y dice, ¿por qué me persigues? Y este es un llamado a poder descansar en el Señor. Descansa en el Señor. El Señor se identifica, el Señor está contigo, el Señor es contigo. Es con Señor. Pero es interesante. Y aquí quiero detenerme con usted para hacer una pregunta. ¿Es Saulo quien busca al Señor o es el Señor
quien se presenta ahí. ¿Es Saulo quien se presenta delante del Señor y dice, Señor, aquí estoy? ¿O es el Señor de la iglesia, el Señor del universo, el creador del cielo y de la tierra, el creador del universo que se presenta delante del hombre? El Señor mismo se aparece delante de Saulo. El Señor mismo se presenta a cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros. No solamente se presenta, nos llama por nuestro nombre. ¿Recuerda cuando llamó a Zaqueo? Saulo, Saulo, él merece, yo me presento a ti. Yo estoy contigo. Aquello que te separaba de mí, aquello que tú creías que era la vida correcta, necesitas volver. Es interesante porque el proceso de conversión en nuestras vidas no depende de nosotros. Es Dios quien da la iniciativa, es Dios quien da el primer paso, es Dios quien actúa en el proceso de transformación de nuestros corazones. Y podemos decir a este momento, gracias Señor, porque tú te has presentado, porque de otra manera yo no me sepa. Porque vivo encapsulado en una realidad de religiosidad, de engaño. Esto nos invita a poder recordar un poco atrás en tu vida y en mi vida, si realmente has sido convertido. Y recuerda que nunca fue un mérito tuyo. No fuiste tú, no fui yo. Fuimos por el contrario hallados por el Señor, llamados por Él para responder. Y es el Señor quien obra en nuestros corazones llenos de corazones de carne para poder estar delante del Señor. Una vez más, podemos detenernos aquí para preguntarnos, ¿usted conoce a Cristo o sabe de Cristo? ¿Usted conoce a Cristo o sabe de Cristo? Y podemos recordar un poco el testimonio de Job que dice lo siguiente, de oídas le había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento, porque soy polvo, soy ceniza delante de ti. De oídas, sabía lo que otros decían, escuchaba sermones, podía entrar en el YouTube a escuchar grandes sermones, pero no sabía, no había experimentado esa vida de comunión contigo, esa transformación de mi corazón, esa transformación y confrontación de mi pecado, de mi religiosidad. Isaías en el capítulo 6 dice, ay de mí, Señor, porque soy pecador. Usted conoce, sabe de Cristo. Hay algunas cosas interesantes que quiero mencionar antes de terminar. De esto que estábamos hablando, de que la gracia nos levanta. La respuesta de Saulo en los versos 6 al 9 dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y este Señor no es una expresión de cortesía, ¿no? Buenos días, Señor, buenas tardes, Señor. No es una educación, no es parte de la educación. Es más reconocer que Él es el Señor. Y cuando hablamos del Señor es aquel que tiene el poder, aquel que está en el control. Y le dice,
¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dice, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. ¿Le parece interesante esto? Un hombre decidido que va camino, que va con los edictos, que va con los documentos, listo para aprender, hombres y mujeres. Ahora necesita ser conducido, ahora necesita ser llevado, ahora necesita de los otros para llegar al destino. Y no es casualidad que esta ceguera de 3 días no es solamente un mero detalle. El hombre que creía ver claramente las cosas, ahora está enceguecido, ahora se ha quedado a oscuras. El hombre que estaba decidido, yendo como una dirección determinado, el hombre que aquel que creía ver las cosas de manera clara, ahora está enceguecido. Y la respuesta es, este hombre en realidad estaba ciego todo su vida, porque él creía que podía ver claramente las cosas. Pero recién ahora va a empezar a ver la verdad. Y mire interesante el detalle, porque no dice 3 días sin comer ni beber. No era solo una anécdota, no es solamente un momento. ¿Qué pasó? Bueno, pues después de ahí perdí el apetito, no hice más nada. No, está mostrándonos el quebrantamiento del corazón de ese hombre. Hermanos, ¿cómo este texto habla a tu corazón en esta mañana? ¿Cómo este texto ahora viene a confrontar a veces lo que vivimos como una religiosidad? Y una vez más, quizás tú puedas contar historias bíblicas, quizás tú puedas hablar de textos bíblicos, quizás tú hayas memorizado textos bíblicos y los tengas aquí en la mente, puedas saber, puedas definir conceptos reales de lo que está fundamentado en su palabra. Pero una cosa es distinta, es conocernos. Una cosa distinta es vivir una relación diaria, constante y permanente con el Señor. Podemos decir, hermanos, al terminar este sermón, que en realidad este hombre no se conoce. Cree conocerse, cree que está en el camino correcto, cree que puede ver, cree que su camino ya está determinado, que el propósito de su existencia es la persecución, pero va a ser confrontado, va a ser humillado, va a ser quebrado, porque él vive una religión. Ese peligro, recuerda, de Saulo no era quien negaba, quien decía yo no creo, me considero ateo, no. Es alguien que está en medio, es alguien que está en medio, cree, cree que hace lo correcto, que cree que hace lo correcto, pero le falta amor. Es celoso, eres el guardián. Pero quiero invitarte en esta mañana a examinar tu corazón. ¿Es tu fe una herencia? ¿Es tu creencia una herencia? Mi papá fue cristiano, yo soy cristiano. Mi abuelo lo fueron, entonces yo sigo este camino. Pero se convierte solo en religión.
Yo estoy todos los domingos, domingo tras domingo, estoy en la iglesia, pero nada cambia. O puedes decir, yo he participado como, bueno, yo me siento también aquí muy confrontado porque desde pequeño participé en la iglesia, desde pequeño estaba en las CBDBs, congresos, retiros, ahí estaba yo, mi nombre estaba presente, mi persona estaba presente por distante del Señor. Puedes conocer de doctrina y puedes decir, sí conozco, sí sé, sí puedo definir, pero esta verdad necesita confrontar, llegar a lo más profundo, hasta tueta, hasta lo más profundo de tu ser y cambiar tu vida. Solo, solo esta pregunta, solo esta pregunta. ¿Cuáles son las prioridades de tu corazón en esta semana? ¿Cuáles son las cosas que vas a decidir hacer? ¿Qué está tomando en este momento tu mente y tu corazón? ¿Estás pensando qué vas a hacer luego que salgas de aquí? ¿O estás pensando y diciendo, Señor, yo necesito cambiar, Señor, yo necesito arrepentirme, Señor, transforma mi corazón? Y quiero llamar entonces a un llamado, a un reconocimiento de la tibieza de nuestros corazones, a ese celo sin amor, a esa religión sin Cristo, a esa vida lejos y distante de la fuente principal que es Cristo. No temas acercarte a Cristo, no temas confrontar tu vida cotidiana, tu rutina, porque lo que se espera es que vuelvas a la fuente. Quiero invitarte entonces a que podamos orar, a que esta verdad transforme tu corazón, tu mente. Quiero invitarte a ponerte de pie. ¿Tú conoces o sabes de Jesús? Y la invitación en esta mañana, en este momento, es a que puedas conocerlo. No hay nada mejor. No existe un llamado sublime para todos los del camino que somos tú y yo, que buscar conocerlo y más a Él. Oremos. Señor Jesús, tú que has brillado sobre Saulo, cuanto menos lo esperaba y menos lo merecía, brilla sobre nosotros, Señor. Muéstranos las zonas, las áreas, nuestro corazón que necesita ser transformado, que ha vivido confundido por la religión y que ahora necesitamos amarte, Señor. Te rogamos, Señor, que alinees las motivaciones ciertas en nuestro corazón, que no sea por costumbre, que no sea por tradición. Levántanos, Señor. Así como llamas a Saulo a levantarse, porque tú nos sostienes, Padre, tú nos guías. Que ninguno de los jóvenes, adolescentes, adultos, se conforme con simplemente saber de ti. Que podamos ir más y más profundamente a no solamente contar los hechos históricos de nuestra vida como hazañas y podamos ser confrontados con esta realidad de que tú vives en nuestros corazones y que tú eres glorificado con la manera como nos expresamos, cómo nos vestimos, cómo nos dirigimos, cómo vivimos para ti, porque nuestros corazones claman por transformación de nuestras vidas.
que en esta mediocridad del mundo no seamos más influenciados por esta mediocridad en la que vive el mundo. Transforma nuestros corazones para gloria tuya y para testimonio de la iglesia donde hemos sido llamados. En Cristo Jesús. Amén.